Ok. A ver, vamos a ver acá. Me confirman, por favor, si se visualiza la pantalla, joven. ¿Se visualiza? Pueden activar su micrófono si gustan, no hay ningún problema, jóvenes. Ahora, como les estaba comentando a los otros integrantes, cada diapositiva que yo vaya pasando, recomendable que antes lo lleguen a tomar una foto, una captura de pantalla. ¿Por qué? Porque en este tema, tanto el predimensionamiento como el tema, digamos, lo de cálculos de aceros, yo te voy a explicar las fórmulas, el paso a paso. Te voy a indicar qué capítulos, qué libros de estructuras tienes que leer si te quieres dedicar al tema de edificaciones. Tú de seguro eres estudiante de arquitectura e ingeniería o ya eres profesional en el rubro de la construcción, ya seas técnico, ¿ok? Prácticamente hay muchos que no se dedican a proyectos completos. Entonces, ¿a qué se dedican mayormente? Se dedican a anteproyectos. Y a anteproyectos nos referimos nosotros al tema de elaboraciones de planos arquitectónicos, cortes, elevaciones y vistas 3D. ¿Ok? Entonces, si tú eres arquitecto y, por ejemplo, ya terminaste tu carrera, obviamente que los clientes no solamente te van a contratar para que le hagas su distribución, sino que también tú debes brindarle tal vez el tema del proceso constructivo, qué elementos estructurales se va a detallar en esa ejecución de obra, proyectos, ¿ok? Entonces, con el tema de hoy que te voy a enseñar, tú vas a estar apto en calcular columnas. Cuando me refiero al tema de cálculo en el rubro de edificaciones, no te asustes, no te asustes. De seguro tú has visto muchas fórmulas en el curso en la carrera de ingeniería, viendo logaritmos, viendo matemática avanzada, todos esos detalles. Créeme que acá en este curso de edificaciones, lo único, lo más que tú tienes que aprender es operaciones matemáticas básicas. Multiplicar, dividir, restar, y tal vez una que otra sacar raíz cuadrada, llevarla a la potencia, al cubo, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna duda, alguna consulta antes de iniciar con la sesión, jóvenes? Pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono, no hay ningún problema. Sí se me escucha, ¿cierto? ¿Hola? Ah, ya, perfecto, 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 listo. Entonces, si hay alguna duda, antes de yo partir con las siguientes diapositivas, lo hacen en el momento. Porque yo cuando voy a pasar la diapositiva, voy a hacer entender que todo se ha podido prácticamente explicar a detalle. ¿Ok? Entonces, nosotros para poder predimensionar y calcular, obviamente nosotros nos tenemos que basar en un plano. ¿Ok? Ese plano puede ser prácticamente un plano de ejes o malla estructural, o del mismo plano arquitectónico, solamente tomas las ubicaciones, ¿ok? De cada intersección, las columnas, ¿ok? Entonces, tú, por ejemplo, si tú todavía no has tocado estructuras, acá te voy a dar un tip, ¿ok? Imagínate que tú vas a tener tu cliente. Imagínate que tú vas a tener tu cliente y el cliente tiene todavía su terreno. Entonces tú todavía no sabes cómo ubicar, no sabes cómo ubicar tus columnas, porque supuestamente tu cliente te está contratando para que te encargue de todo el proyecto. Ok, entonces tú tienes el terreno, tienes solamente el suelo. Entonces ahí como que tú un poco te desvías y supuestamente te dedicabas a anteproyectos y hacías sin importarte por dónde pasar las columnas. No te importaba, porque solamente te enfocabas al tema de anteproyectos arquitectónicos. Entonces acá yo te doy un dato. Cuando te toque casos así de terreno y te digan proyectos completos, ¿ok? A proyectos completos nos referimos cuando ya hace la especialidad de estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, el tema de gafitería tal vez, y el tema arquitectónico. ¿Ok? Eso de acá es mayormente lo que engloba para un proyecto. ¿Ok? Entonces tú tienes el terreno y el cliente te dice, arquitecto, un favor, ¿cómo podría yo distribuir mis columnas?
todavía no quisiera que usted me diseñe la parte arquitectónica. Entonces, tú, por ejemplo, comienzas a colocar tus columnas en cualquier posición porque no tienes criterio, ¿ok? Para estos casos, lo primero que tú debes hacer es primero hacer una grilla o una malla, como lo llaman otros. Una malla, ¿ok? Una malla. En cada intersección va a ir una columna. En cada intersección va a ir una columna. ¿Ok? En cada intersección va a ir una columna. Ahora, arquitecto, ¿cuánto puede ser la distancia que yo puedo tener mi malla? Tranquilamente puedes hacer tu malla de 6 por 6. O puedes variar un lado. En vez de 6, puedes darle 3. Aquí yo te doy, digámoslo, un consejo para el tema de las distancias de columna a columna. La distancia mínima de columna a columna es 3 metros. ¿Okay? Si tú quieres hacer una distancia máxima de separaciones, hazle simplemente 7, máximo. Posiblemente por el mismo proyecto, por la misma distribución arquitectónica que tú vas a hacer, como por ejemplo en el caso de los baños, posiblemente te llegue a permitir que tú tengas no 3, posiblemente llegues a tener 250. Ok, es aceptable. Igual manera también para el máximo. Pero para el máximo yo te recomiendo que te sobrepases solamente 20 centímetros. Nada más. ¿Ok? Ese es un dato que yo te brindo. Ahora, cuando tú quieres hacer de mayores luces, obviamente que ahí ya son estructuras postensadas, estructuras especiales. De seguro te has percatado con proyectos donde voladizos tienen, digamos, los 10 metros, 12 metros, y obviamente que eso de ahí ya no son concreto armados, sino son estructuras metálicas, de las cuales por sus mismas fórmulas, por el tema de cálculos, te permiten que tú tengas esos voladizos de grandes distancias, grandes longitudes. ¿Ok? Entonces, tú tienes, por ejemplo, ya tu distribución de columnas, de cómo lo haces, y obviamente que a partir de estas estructuras o esta malla donde están ubicadas tus columnas, ahí recién tú ya comienzas a partir la distribución arquitectónica como tú lo quieres hacer. ¿Ok? Ahora, obviamente que esto siempre y cuando te dediquen a hacer proyectos completos, pues, ¿no? Pero cuando tú quieres hacer anteproyectos, ¿ok? Solamente te contratan para arquitectónica, de igual manera tengo una idea de cómo pueden ir las columnas. Porque solamente ahorita lo que te estoy explicando es de cómo pueden ir posicionadas las columnas. Ahorita te estoy explicando sobre ese detalle. Ahora, si es que el cliente a futuro te contrata para el tema estructural, quiere saber cuánto cálculo de acero va a ingresar, ya ese es otro detalle, bueno, que ya entra ya enfocado a la especialidad de estructuras. Lo que ahorita te he explicado es para cuando tú quieres ubicar para tu proyecto arquitectónico o cuando tienes un terreno vacío. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es prácticamente como te mencionaba, para poder predimensionar y calcular, yo necesito la grilla estructural, la distancia que va a tener de columna a columna. ¿Ok? Mayormente la grilla o la malla estructural siempre va de eje a eje, a excepción de las que están en la parte laterales. ¿Ok? La parte lateral extrema. En este caso, por ejemplo, cuando llegas a esta columna, no hay más columnas a sus costados, acá vas a tomar la cota desde el filo. De igual manera para el otro lado. Aquí también. Las que están en el perímetro o las columnas medianeras, como esto lo llaman, acá vas a tomarlo desde el centro. Nada más. Desde el centro. ¿Ok? Ahora, eso de ahí, lo que te estoy mostrando ahorita, es la separación de columna a columna. ¿Ok? En el tema estructural. Acá desvíate, digámoslo, las cotas, digámoslo, de tus cuadros de vanos, la distancia de tu muro, la distancia, digámoslo, no sé, de una puerta, entre otros. ¿Ok? Solamente acá lo que nos interesa es prácticamente las acotaciones estructurales. Con estas acotaciones, tranquilamente se puede, digámoslo, calcular y obviamente predimensionar. ¿Ok? Ahora,
Ahora, tú tienes esta malla, ya tienes las acotaciones. Lo primero que tú tienes que saber para poder hacer esos detalles, primero lo que tú tienes que hacer es hallar una información e identidad del proyecto. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esta información de identidad del proyecto? Por ejemplo, digamos lo que tienes que analizar si el proyecto va a ser de estructura metálica, estructura de albañilería confinada, estructura porticada, estructura de concreto armado, no lo sé. ¿Ok? Mayormente el curso que te voy a mostrar hoy día es de concreto armado. ¿Ok? Concreto armado. Ok, tienes el primer dato. El segundo dato es ya cuando tú analizaste que es concreto armado, obviamente que ya sabes que ese sistema se va a llegar a aplicar, entonces tranquilamente puedes tú predimensionar. Listo. Una vez que predimensionaste, el tercero es el diseño. El diseño. ¿A qué nos referimos nosotros con predimensionamiento, jóvenes? Pre viene de antes. Dimensionamiento viene de medidas. Entonces, lo que tú vas a hallar antes de diseñar, obviamente, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener la medida estructural, porque obviamente que esa columna que va a ir al final de todo proyecto va a llevar su recubrimiento, ¿cierto? Tal vez, digámoslo, para un cemento liso, concreto liso, luego de ahí la pintura, tal vez lo quieres agregar. Me disculpan un poquito si es que hay un poco de ruido, ¿ok? Entonces, como lo mostraba, esta es tu columna, ¿ok? Tu predimensionamiento de columna. ¿Por qué predimensionamiento? Porque viene antes de tu dimensión total. Porque obviamente que a esta columna de concreto tú le vas a echar, digamos, los recubrimientos. Posiblemente le llegues a agregar una capa de concreto liso alrededor. Luego de ello lo comienzas a agregar, digamos, un tipo de aislamiento acústico, térmico, no lo sé, aunque raras veces se le aplica. O posiblemente le llegues a aplicar un revestimiento de pintura. Nada más. ¿Ok? Entonces, no es que tu columna va a quedar, digámoslo ya, tu columna te salió en el predimensionamiento de 30 por 30. ¿Ok? De 30 por 30. No es que va a quedar esa columna de 30 por 30. Porque obviamente que acá yo te hablo solamente de la columna de concreto. Y a esa columna de concreto, ¿qué le van a poner? Le van a poner revestimiento, ¿cierto? Entonces ya no va a ser posiblemente de 30 por 30. Posiblemente llegue a ir de 35 por 35. ¿Ok? Pero esos son solamente acabados que no te van a llegar a transmitir cargas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que les estuve mencionando hace un momento? ¿Se llegó a entender todo claro? Pueden activar su micrófono, joven, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, tienes acá tu malla, comenzaste a acotar de eje a eje. Ok, llegaste a acotar de eje a eje en ambos lados. Listo. Y obviamente que tú en todo proyecto posiblemente te llegues a topar con estos tres tipos de columnas. La primera, como la C1, la C5, la C11, la C15, son columnas esquineras. ¿Ok? Son columnas esquineras. Y siempre, 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 siempre las cargas te van a llegar a transmitir, por ejemplo, acá, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, izquierda, abajo, derecha. ¿Ok? Siempre te van a llegar a transmitir dos lados. ¿Ok? Esas son las columnas esquineras. Las columnas medianeras, o como otros lo llaman, las columnas prácticamente laterales o perimétricas. ¿Ok? Pero mayormente acá en el tema de acá del país de Perú lo llamamos nosotros columnas medianeras. Posiblemente lo llegues a encontrar con otros nombres como columnas laterales, columnas, digámoslo, medianeras, columnas perimétricas, no lo sé. ¿Ok?
Mayormente acá lo conocemos como columnas medianeras. Las columnas medianeras vas a tener tres lados. Abajo, derecha, izquierda. Abajo, derecha, izquierda. Abajo, izquierda, derecha. Acá, derecha, arriba, abajo. Izquierda, arriba y abajo. Acá, arriba, izquierda, derecha, abajo. Arriba, izquierda, derecha, abajo. ¿Ok? Ah, no, estos son las... Ah, perdón. Acá ya me confundí. Estamos hablando ahorita de las medianeras. ¿Ok? Las medianeras siempre van a tener tres lados. ¿Ok? Acá, arriba, izquierda, derecha. ¿Ok? Te menciono esto porque a veces de seguro, y eso ahorita vamos a tocarlo, posiblemente en tus primeros niveles, la columna que era central, posiblemente en el tercer nivel, en el cuarto nivel, ya comenzamos a disminuir el área construida y posiblemente esa columna que era central en los primeros niveles, en ese nivel posiblemente ya se convierta en una columna esquinera. Entonces, por esa razón te estoy explicando las direcciones de cómo reconocer un tipo de columna. ¿Ok? Entonces, las esquineras tienen dos lados. Las medianeras tienen tres lados. Las columnas centrales tienen cuatro lados. Cuatro lados, siempre. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte, jóvenes, sobre el tema de la transmisión de cargas de los lados en cada tipo de columna? Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Columnas esquineras dos lados, medianeras tres lados y las centrales cuatro lados. ¿Ok? Entonces, si te has percatado acá, cada columna llega a tener un área. Cada columna. Cada columna llega a tener un área. Entonces, por ejemplo, arquitecto, ¿cómo yo puedo tomar el área de esta columna? Ya, ok. A esta área de esta columna, nosotros no solamente lo llamamos área, lo llamamos área tributaria. ¿Y a qué nos referimos con área tributaria, jóvenes? Nos referimos prácticamente al área que va a llegar a soportar dicha columna, dicha estructura, y la va a llegar a transmitir a ella. ¿Ok? Eso se le llama área tributaria. Es el peso que va a llegar a transmitir a dicha columna. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar el área tributaria de esta columna esquinera. ¿Ok? Para eso, como te mencionaba, tienes las cotas de ejes, ¿ok? Y te das cuenta que la cota de eje va obviamente de columna a columna. ¿Y acá cuánto tienes? Tienes 3, ¿cierto? Entonces, yo voy a tomar la mitad de esa distancia de columna a columna, la mitad. ¿La mitad de 3 cuánto es? 1,50, ¿cierto? 1,50. Listo. Ahora me voy a la otra posición, tengo 3,50. Voy a tomar la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 1,75. Entonces, yo multiplico 1,75 por 1,50 y me da la área tributaria. Solamente el área tributaria. ¿Ok? La área tributaria. Ahora, si yo quiero hallar, por ejemplo, una columna medianera, genial. Tomo la otra mitad de acá y obviamente, como ya te mencioné, en este caso de acá, esta columna medianera está en la parte lateral izquierda, entonces voy a tener arriba, abajo y derecha. 3 lados. Entonces yo tengo que tomar prácticamente 3 acotaciones. Para eso voy a tomar la otra mitad de este de acá. ¿Cuántas acotaciones tengo? Tengo una, tengo 2. Ahora me voy al otro lado. ¿Cuánto viene a ser? 1,50. ¿Cuántos tengo? Tengo uno de arriba, tengo uno de abajo y tengo uno de derecha. ¿Me entienden? Ahora, por ejemplo, para mi columna central, vamos a hallar esta, por ejemplo. ¿Cuántos lados tenemos en la columna central? Tenemos 4, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar, para la parte de mi izquierda, voy a tomar la mitad de este. ¿Cuánto es? 2,10. La mitad de derecha, la mitad de 4,80, 2,40.
La mitad de arriba, 1.75. La mitad de abajo, 1.75. Entonces, ¿cuánto me está dando el área de esa columna? Me está dando prácticamente 3.75, 3.50, perdón, porque es la sumatoria de arriba y abajo, y 4.50 la sumatoria de izquierda y derecha. ¿Ok? Entonces, según a las direcciones de cómo están ubicadas las columnas, yo tengo que tomar la mitad de esas acotaciones. ¿Se llegó a entender este punto, jóvenes? Sobre el tipo de columnas y según a sus cargas que se llegan a transmitir cada una de ellas. Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, acá es justo lo que te estaba mencionando sobre el tema de los tipos de columnas. Y es lo mismo lo que te estuve explicando hace un momento. Cada columna va a llegar a soportar una carga. Cada columna va a llegar a soportar una carga. Ahora, explicándote esto, ¿cuál crees tú? ¿Qué tipo de columnas son las que van a llegar a soportar mayores cargas? ¿Qué columna creen ustedes que va a llegar a soportar mayores cargas? ¿Columna esquinera, medianera o centrales? ¿Cuál creen ustedes? Columna central, ¿cierto? La columna central. Porque obviamente tengo yo 4 direcciones. Entonces, explicándote ya este detalle de los tipos de columnas, te vas a la fórmula. Directamente, a la fórmula. ¿Ok? Esta fórmula, acuérdate siempre. ¿Ok? El PU es la carga total. De seguro lo vas a encontrar en otros libros como CW, como MC, que es metrado de cargas, carga total y metrado de cargas. Cualquiera de los tres es aceptable. ¿Ok? En este caso, hay algunos que lo llegan a tomar como PU. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, tú tienes acá que la carga total te dice es igual a 1.4 por cargas muertas más 1.7 por cargas vivas. Ok, excelente. Aplicas y lo único que acá vas a reemplazar es tu carga muerta y tu carga viva. Para ello, tú tienes que saber qué son cada una de ellas. Las cargas vivas son todo elemento que se puede desplazar de un lugar a otro. Es todo elemento que se puede desplazar de un lugar a otro, como por ejemplo, lo mobiliario, las personas, los animales, entre otros detalles. Las cargas muertas son los elementos estructurales de tu proyecto, como losa, viga, acabados, muros, ¿ok? Todo esos detalles, ¿ok? Entonces, acá te está dando una sumatoria de cada una de ellas para losas, muros, acabados, vigas, columnas. Listo. La sumatoria de todo ello de esas cargas muertas te da 730. Listo. Puedes utilizar esta de acá. Yo la utilizo siempre. ¿Ok? En donde va a variar posiblemente es en las cargas vivas. En las cargas vivas va a depender mucho del tipo de proyecto que tú hagas. Porque obviamente, que en una vivienda, ¿cuántas personas puede ver en una vivienda? Digámoslo, en una unifamiliar. Puede ver, por ejemplo, tal vez máximo unas 10 personas, 12 personas por nivel. Ok, normal. Lo puedes aplicar el de acá. Pero obviamente que tú a comparar una vivienda con un centro comercial donde hay mayor tránsito peatonal, obviamente que las cargas van a ser mayores, ¿cierto? De igual manera para el tema de estacionamientos, sótanos. Ahora, donde va a ir fábricas, donde prácticamente, digamos, lo que van a entrar maquinarias pesadas, máquinas industriales, obviamente que ese peso de esas cargas vivas, los mobiliarios, obviamente tienen un mayor peso, aunque sea un ser humano. Por esa razón, acá las cargas van a cambiar, cambian. ¿Okay? Si tú vas a hacer viviendas, departamentos, puedes aplicar el de 250, no hay ningún problema. Porque acá, obviamente que el peso, la carga, es sobre metro cuadrado. Metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya explicándote este tema de carga viva y carga muertas, tranquilamente te vas a hallar el peso de esa área tributaria de la columna. Para eso, tú ya hallaste la área tributaria. Ya te expliqué que se tomaba, por ejemplo, acá tienes izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿cierto?
Entonces tú acá tomabas la mitad de 6.80, 3.40, la otra mitad de 6.80, 3.40, la mitad de 8, que es arriba, 4, la mitad de 8 de abajo, 4. Entonces, aquí está. Sumabas cada lado, ¿ok? Izquierda más derecha por arriba más abajo. Y te daba esta área. Esa es tu área tributaria. Ok. Todo esto de acá llega a medir 54.40 metros cuadrados. Entonces, si tú quieres hallar el peso, tranquilamente acá, me dan un segundito, por favor. Listo, jóvenes. Entonces, por ejemplo, tú ya hallaste ya tu área tributaria, ¿ok? Ahora necesitas hallar el peso de esa área tributaria. ¿Y cómo hallas tú el peso? Simplemente multiplicar, jóvenes. Multiplicar. Ya haces tu área. Listo. Y también ya hallaste ya también tu carga total. Tu carga total, obviamente, que te había dicho, que reemplazaba simplemente carga muertas y carga viva, ¿cierto? El 1.4 y el 1.7, jóvenes, es un factor. Nada más, es un factor. ¿Okay? Entonces, acá tu carga total por metro cuadrado es esto. 1.447 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, acá la carga total te está dando kilogramos por metro cuadrado y acá el área del peso tributario, no, perdón, el área tributaria, disculpen, es metro cuadrados. Entonces, tú al multiplicar metro cuadrado con metro cuadrado se van, ¿qué te queda? Te queda kilogramos, ¿cierto? Porque obviamente tienes que hallar peso. Y al hallar peso, te va a dar en kilogramos o en toneladas. ¿Ok? Entonces acá nos vamos al siguiente PPT. Y acá justo hay una tabla. Esta tabla va a depender mucho para el tipo de columna. Inclusive acá te lo menciona. Estas dos de acá son para columnas centrales. ¿Ok? En vez de columna interior, acá nosotros lo llamamos columnas centrales. Las columnas extremas son las columnas medianeras. Y obviamente que las columnas esquineras son columnas de esquina. Normal. Listo. ¿Ok? Ahora, tú llegas a ver acá cuatro tablas. ¿Ok? Cuatro filas. Donde va a variar es en el tema de la columna central. La columna central. Esto va a variar según a la cantidad de niveles que va a tener tu proyecto. Ahora, yo te recomiendo, si tú tienes un proyecto de 3 pisos máximo y contemos con una azotea, puedes utilizar la primera fila. Ahora, si tú tienes un proyecto que va a tener más de 5 niveles, te recomiendo que utilices la segunda. Porque tú bien sabes que mientras más niveles uno tenga, obviamente que las dimensiones de tu columna van a ser mayores, van a ser más amplias. Entonces, obviamente que si vas a tener más pisos, tu dimensión de columna van a ser más grandes. ¿Ok? Y también te das cuenta que cada tipo de columna tiene su factor P y factor N. Cada tipo de columna. Entonces, nosotros hemos estado hallando una columna. ¿Qué columna hemos estado hallando? Una columna central, ¿cierto? Todavía no hemos definido cuántos pisos van a ser. No sabemos todavía. Vamos a imaginarnos nosotros que es una columna prácticamente, digámoslo, para que va a sostener 5 niveles. ¿Ok? 5 niveles. Listo. Puedes aplicar el de 5 niveles. A ver. Entonces, estábamos aquí. Entonces, cada tipo de columna tiene su factor P y su factor N. Listo. Genial. Entonces, nosotros estábamos hallando una columna central que va a tener de 5 pisos. ¿Ok? 5 pisos. Listo. Entonces, ya acá tranquilamente yo ya sé qué fila de
tipo de columna voy a tomar? Voy a tomar la segunda. Listo, aquí está. Acá me va a servir solamente los factores. ¿Ok? Para esta fórmula. Esta fórmula siempre aplícalo. Si gustas obtener más rápido tus resultados, te recomiendo que manejes la tabla de Excel. En el Excel ahorita vas a ver justo de cuánto yo me demoro sacando todo el tema del predimensionamiento y el cálculo de acero, que es rápido. Ejemplo, aquí seguíamos en la fórmula. Entonces tienes acá el B por D es igual que decirte el lado por lado. ¿Ok? Lado por lado. Entonces, acá ya tienes el lado por lado es igual a factor P por peso sobre factor N por FC. El FC es la resistencia del concreto o la fuerza del concreto, como otros lo llaman. El FC siempre va a ir de 35 en 35. ¿Ok? De 35 en 35. Mientras más sea mayor el FC, tu dosificación, obviamente que el agregado va a ser mayor. ¿Ok? Mayor. ¿Y qué es la dosificación, arquitecto? Es la unión de todos estos materiales. Arena, cemento, piedra y agua. ¿Ok? Mientras más sea la dosificación, mientras más sea el FC, mayor va a ser la dosificación. ¿Ok? Ahora, ejemplo. Para cuando tú tengas un proyecto de una edificación, digámoslo, de 2 pisos, 3 pisos, tranquilamente, donde el metro cuadrado puede variar de 90 a 200 metros cuadrados, 300, puedes tú aplicar tranquilamente el de 210 o el de 245. ¿Ok? Cuando son de 3 pisos. Ahora, si tú vas a tener más de 5 pisos, que son las mismas áreas, ¿ok? Las mismas áreas, pero van a tener mayores alturas, te recomiendo que utilices del FC 280 al 350. ¿Ok? Nada más. Ahora, estábamos diciendo que esta edificación, ¿cuántos niveles iba a ser? ¿4 o 5 les dije? 4 creo, ¿cierto? Entonces, voy a suponer acá que yo voy a aplicar la segunda fila. Listo, tengo 4 niveles, columna central. Listo. Entonces, acá lo más que voy a hacer es reemplazar datos, jóvenes. Si yo ya sé que va a ser de 4 pisos, voy a aplicar el FC de 280. Nada más. Listo. Entonces, acá reemplazo el factor P, el factor N, reemplazo el peso, que ya lo hemos sacado desde un inicio, y reemplazo mi FC según a mi cantidad de pisos que voy a tener. Listo. Saco primero el numerador, luego saco el denominador y los divido. Nada más. Nada más. Ahora, esto de acá es mi área de mi columna en centímetros cuadrados. Ahora, si yo quiero sacar una columna cuadrada, simplemente lo saco a raíz de ese resultado. Pero, ¿qué nos estamos olvidando acá, jóvenes? ¿Qué nos estamos olvidando? Acá prácticamente, hasta sacar esta área, es para una columna de un solo nivel. ¿Cuántos niveles eran? Eran 4. Entonces, acá vas a multiplicar por 4. Una vez que ya multiplicaste, te saldrá seguro más de 4,000. ¿Ok? Más de 4,000. Una vez que ya obtuviste ese resultado, la sacas raíz cuadrada, nada más, para que obtengas columna cuadrada. Te va a indicar posiblemente en decimales, digamos lo que te va a decir 63.20. Una columna de 63.20 por 63.20 no existe. Para ello, se redondea a múltiplo de 5 mayor. En vez de 63.20 lo voy a decir 65. En la otra posición, de igual manera, 65. Entonces, estamos diciendo que es una columna de 65 por 65. ¿Se entiende este tema de predimensionamiento, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Para ya pasar con el tema de cálculos. ¿Se entendió? Perfecto. Listo. Entonces, vayámonos al tema de cálculos de acero. ¿Ok?
Ayer justo en la noche, esa misma columna me salía de 65 por 65. Entonces voy a suponer que acá también me está saliendo el mismo proceso, 65 por 65. ¿Ok? Entonces, yo me voy a mi Excel. ¿Ok? A mi Excel. ¿Listo? Genial. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, yo ya tengo mi columna de 65 por 65. Entonces, como estamos hallando columnas, siempre te va a indicar lado D y lado D mayúsculo. ¿Listo? Y acá donde tú vas a poner tus lados. Entonces, yo en mi primer lado tomo 65. Listo. En mi otro lado, de igual manera, 65. Listo. Entonces, tengo esos dos lados. Genial. Ahora, acá te manda una fórmula para que tú halles el A sub S. ¿Y qué es el A sub S, jóvenes? Es el área que va a ingresar mis aceros. ¿Ok? Área de aceros, donde va a ingresar todo el tema de mis aceros. ¿Ok? Según a esa área que me va a ingresar, yo ya tengo que depender mucho el tema de mis distribuciones de acero, la cantidad de acero que me va a entrar en esa columna. Ok. Para ello, hay una fórmula que es el A sub S es igual a P por D mayúscula. ¿Ok? Ya sabes tú que el D minúscula es el lado superior, D mayúscula es el lado lateral. ¿Ok? El P mayúscula es el porcentaje. ¿Y a qué nos referimos con ese porcentaje? Nos referimos al porcentaje de desperdicio. Y justo como yo les estaba mencionando anoche a los otros integrantes, que siempre en todo proyecto es recomendable que sobre material a que falte material. ¿Ok? Recomendable siempre, jóvenes, que cuando ustedes se dediquen a estos temas de estructuras, agréguenle en el cálculo el 5%. ¿Ok? Ese 1.05 es como decirte que es 5 sobre 100 por 1. ¿Ok? Entonces, aquí está. Tienes el desperdicio. Entonces, tienes ya la fórmula. ¿Ok? Y acá está. Aquí está. El A sub S es igual a 44.36. O sea, ha multiplicado 65 por 65 por 1.05. Y te da este resultado. ¿Ok? Te da ese resultado. Ahora, ese resultado se convierte en milímetros. ¿Por qué se convierte en milímetros, arquitecto? Porque siempre el tema de aceros va, su área de varilla va en milímetros. Milímetros. ¿Ok? Milímetros. Acá en el Excel es rápido nomás, porque tú, por ejemplo, tienes un dato 44.36 y tranquilamente ya te lo saca en milímetros. Por ejemplo, acá. Voy a cambiar uno de sus lados. Fíjate acá nada más. Fíjate ahí. Cambio uno de sus lados. A ver, un segundito. A ver. Cambia uno de sus lados y cambia también el área. ¿Ves? Cambia. Yo con el Excel trabajo más rápido porque en menos de un minuto ya puedes obtener prácticamente el área su S y puedes obtener también el predimensionamiento. Eso al terminar esta sesión les voy a mostrar la tabla de predimensionamiento. Entonces, listo, teníamos la columna 65 por 65 y nos daba el A su S. Genial. Y convertido en milímetros. Ahora, si tú eres de otro país, obviamente que cada país tiene su reglamento. Yo te recomiendo que te leas tu reglamento de ese país y que te leas los capítulos de estructuras. Más que todo en los artículos donde te mencionen las cargas, te mencionen diseño sísmico y te mencionen el tema del sistema constructivo de concreto armado, que es lo primordial. ¿Okay? Mayormente acá en Perú, aunque sinceramente no he tenido problemas aplicando este mismo reglamento en otros países, no he tenido problemas.
Porque yo he hecho proyectos para Ecuador, Quito, he hecho para Estados Unidos, he hecho para Bolivia, he hecho para Dinamarca. Y he aplicado lo mismo. Lo único donde va a variar es el tipo de suelo. Para ello, mi cliente siempre me tiene que mandar sus parámetros. Porque en los parámetros me va a indicar el coeficiente de suelo que va a tener. Y ahí donde me va a determinar, digamos, el predimensionamiento y el cálculo de la cimentación y sobrecimiento. ¿Ok? Yo puedo calcular mis columnas, viga normal en el lugar donde esté. Lo que va a depender mucho es el tema del suelo, nada más. Así que no se asusten. ¿Se han dado cuenta que ahorita lo que hemos estado haciendo para la fórmula ha sido multiplicar, sumar y dividir? Operaciones matemáticas. Más aún si tienes tu tabla de Excel, es más rápido inclusive obtener los resultados. Entonces, en lo que sí realmente tienes que estudiártelo, es el libro de ASI. No recuerdo cómo su abreviatura, no recuerdo qué es, pero es, digamos, lo que se trata sobre el concreto americano. ¿Ok? Concreto americano. Y acá te aplica para Bolivia, Ecuador, México, el país donde tú estés, a nivel latinoamericano. ¿Ok? En este ASI, siempre te indica cuando tú vas a tocar a ceros, siempre te va a indicar, por ejemplo, tú ya obtuviste tu área A su S. Genial. Pero el ASI te dice que cuando tú llegues a tu A su S, por ejemplo, digámoslo, tú te puedes sobrepasar de esa área el 6%, que es este, o puedes tener un poco menos. ¿Cuánto es ese poco menos? El 1%. Entonces, tú puedes tener 4.480, ¿ok? 4.436. Ah, no, perdón, acá fue resta. Listo. Acá fue 4.436, que fue el área SUS real. ¿Puedo tener un poco menos? Sí, el 1%. ¿Y cuánto me da? 4.391. Máximo, 6%, 4.702. Listo. O sea, esta es la real, este es agregando el 6% y esto agregando el 1%. Listo. Entonces, acá me tiene que dar el área SUS. Acá. Para eso, yo tengo que escoger mi varilla. Tengo que escoger acá mi varilla. Entonces, vamos a probar. Vamos a imaginarnos que yo voy a escoger varillas de 1/4. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, voy a imaginarme que como es una columna de 65 por 65, tal vez necesite más de 10 aceros, 10 varillas. A ver, voy a aplicar 10 varillas de 1/4. No. Esto de 1/4 no puede ser, porque mira cuánto me está dando en 10 varillas. Me está dando 320. No voy a poner en una columna de 65 por 65, no voy a poner más de 30 varillas, ¿cierto? O mejor dicho, más de 100 varillas. Porque mira, si yo pongo 100, ni eso, ni llega. Entonces no voy a poner 100 varillas. Entonces acá lo desvío. Listo. Me voy al de 3/8. Voy a decirle, a ver, 50 varillas. Menos. No. Acá el de 3/4 tampoco no puede ser. Me voy al de media. Vamos a decirle, a ver, 50. 25. De igual manera, tampoco. No puede ser este. Me voy al de 5/8. Voy a decirle, a ver, 20. Pero 20 varillas para este tipo de columna 65 por 65 es mucho. No, no me conviene. Me voy al de 3/4. Vamos a decirle, a ver, 12. Vamos a decir, a ver, 14. No, tampoco, porque mira cuánto te da. Si quieres aplicar esta varilla, mira cuánto te da de área. ¿Y cuánto te dice que te tienes que sobrepasar mínimo? El 1%. ¿Cuánto te da? 4.391. ¿Y acá cuánto está? 3.976. Entonces, este de acá no lo puedes aplicar. Entonces, vamos con el de
7/8. Vamos a decirle, a ver acá, 12 varillas. Listo. Acá sí puedo aplicar 12 varillas de 7/8. ¿Qué cuánto me da? 4.644. ¿Está dentro de mi tope? Sí, porque mi máximo es 4.700. Entonces yo acá puedo aplicar 12 varillas. Esta varilla son 12 varillas de diámetro 7/8. ¿Se entendió este tema de la cálculo de acero, jóvenes? ¿O hay alguna duda respecto a esto? Pueden comentarlo normal, la pueden activar su micrófono, no hay ningún problema. ¿Se entendió esta parte del porcentaje? ¿O hay alguna duda? Tenía una duda. Sí. ¿Tú sacaste 3 números posibles para la C? Uno era el 1% y el máximo es el 6%. El del medio era Ya. 0.05%, ¿verdad? El del centro es prácticamente el área US que te salía de la multiplicación. De lado por lado, pues el 5% de desperdicio. Es esto. Ajá. Ahora, por ejemplo, vamos a imaginar para que puedas entender mejor. Vamos a imaginarnos que nuestro A su S nos dio 100. ¿Ok? O sea, este es tu A su S. El A su S. El real. Listo. Según el ASI, para el tema de cuantía de acero, tú puedes, digámoslo, este es tu tope medio, digámoslo así. ¿Ok? ¿Puedes tener un poco menos? Sí. ¿Cuánto es ese poco menos? El 1% de ese resultado. Puedes tener un poco menos. ¿Cuánto es el 1% de 100? 1, ¿cierto? Entonces, 100 menos 1, ¿cuánto te da? Te da 99. Listo. ¿Puedes tener de ese menos? Ya no. Tu tope es 99. Si tienes 98, no, pues no te va a agarrar. No te puede agarrar. Ahora, nos vamos al 6%, ¿que te puede sobrepasar? Sí. ¿Cuánto es? 6%. ¿El 6% de 100 cuánto es? 6, ¿cierto? Entonces son 106. Y aquí está. Pero acá obviamente que yo te lo indico en otras unidades. Para ello se hace la conversión en milímetros. Y cuando yo, por ejemplo, acá yo pongo, por ejemplo, vamos a poner acá 100, que me dio mi Azuesa. Listo. ¿Cuántos milímetros me da? Me da 10.000, ¿cierto? Y obviamente que acá ya me indica, ¿ves? El 1% y el 6% que fue sumado. Obviamente que el AUS de 100 no vas a encontrar, pues a menos que sea una placa. Pero obviamente que acá es donde tú vas a, obviamente, digámoslo, intercambiar, ¿no? Por eso, como te mencionaba, acá la varilla de acero va a variar siempre según mientras más grande sea su diámetro, más amplio va a ser el área en milímetros. Ahora mira, por ejemplo acá, ¿no? Con lo que te estaba mencionando. Acá inclusive, si te has percatado, acá está por colores. Está por colores. Por ejemplo, aquí te salió este AUS. Convertido en milímetros, te dio 4.436.25. ¿Cierto? Listo. El 1% de ese 4.436 fue 44.3625. Listo. ¿El 6% cuánto fue? Fue 266.175. Listo. Cuando hablamos de que puedes tener un poco menos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a resta, ¿cierto? Entonces, esto de acá vas a restar con este. ¿Cuánto te da? 4.391.888. Listo. Ahí puedes tener tú como mínimo tu 1%. Puedes tener un poco menos de tu AUS real. ¿Te puede sobrepasar? Sí. ¿Cuánto es ese porcentaje? El 6%.
Listo. ¿El 6% cuánto fue? 266.175. Entonces, si estábamos hablando hace un momento sobre que puedes tener un poco menos, sí. ¿Quieres tener un poco más? Estamos hablando ya de sumar. Entonces, sumando 4.436.25 más 266.175, que es el 6%, ¿cuánto te da? 4.702.425. Entonces, ¿yo puedo tener menos de esto? No, este es mi tope mínimo. ¿Puedo tener más de esto? No, porque este es mi tope máximo. Entonces tú puedes tener de esta área intermedia o esta área mínima. ¿Nuestra área cuánto está? Está dentro de este rango de 4.436 a 4.702, sí, porque mi área US total en tema de varillas me dio 4.600. ¿Está dentro de estos tres rangos? Sí. ¿Se entendió? Y ahora sí. Ajá. ¿Hay otra duda, otra consulta, jóvenes, con respecto al tema de predimensionamiento y cálculos? De igual manera, esta clase yo la voy a enviar en el grupo para que lo puedan ver la sesión de hoy. De igual manera, yo les recomiendo, inclusive tal vez al ver acá. Por ejemplo, acá, esta tabla yo les voy a compartir, ¿ya? Me escriben al interno nada más, al interno. Por ejemplo, acá yo tengo una, por ejemplo, a ver, un segundito, creo que es este. Okay. Por ejemplo, acá. Tengo yo, por ejemplo, el mencionamiento para columnas esquineras, medianeras, centrales y centrales. Y acá lo que yo te estaba diciendo, pues, ¿no? De las filas que tenías. Columnas centrales hasta 4 pisos, columnas centrales desde 4 a más niveles. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que acá, ¿te acuerdas que justo la carga muerta cuánto era? 730, ¿cierto? Y como son viviendas, tranquilamente tu sobrecarga o tu carga vivas es 250. ¿Te acuerdas que yo te expliqué al inicio sobre la carga total es igual a 1.4 por cargas muertas más 1.7 por cargas vivas? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto te daba como resultado? Te daba 1.447 kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenías que tú hallar? Hallar tu área tributaria. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿ok? Que yo tengo una columna esquinera, ¿ok? La mitad de esa cota de eje me dio 2. La mitad del otro eje me dio 3. Entonces, mi área tributaria para esa columna, ¿cuánto va a ser? Va a ser 6 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, yo acá pongo 6. Enter. Listo. Me dio mi peso de esa área tributaria. Genial. Ahora, como yo sé que es una columna esquinera, tengo mi factor de P y mi factor de N. Entonces, acá se mantiene. Esto se mantiene. ¿Okay? En donde va a cambiar es prácticamente mi número de pisos. Nada más. Vamos a imaginar que esa columna esquinera es para 6 pisos. Listo, enter. Y me da mi columna cuadrada de 40 por 40. Lo bajo a 5, enter. Ya no es una de columna 40 por 40, son de 35 por 35. Entonces, ¿qué te mencionaba al inicio? Mientras tu cantidad de niveles sean más, obviamente, tus dimensiones de columna van a ser, digámoslo, más grandes. ¿Me dejo entender? Entonces, obviamente que acá con el tema de Excel, si tú dominas el Excel, acá inclusive no es necesario que sepas Excel avanzada, porque como te mencionaba, y así como las fórmulas, obviamente que son operaciones matemáticas básicas, jóvenes. Entonces, espero más bien que se haya entendido esta clase. Y bueno, o sea, realmente repasen, ¿no? De igual manera el tema de columnas. Ajá. De igual manera acá, justo inclusive, tengo para el tema de vigas. A ver, me da un segundito.
Listo. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, acá tengo para el tema de predimensionamiento de losas. Para el predimensionamiento de vigas no los preparo mucho el tema de la sesión. ¿Por qué? Porque es muy sencillo para obtener el tema de cálculos. Ahí solamente es dividir nada más. Para el tema de losas, losas aligeradas, losas macizas. Luego de ahí un poco de criterio estructural sobre los tipos de esfuerzos, la diferencia cuando son de un solo nivel y la columna tiene doble altura. Y obviamente el comportamiento. De seguro ustedes han escuchado del arquitecto youtuber Armand. De seguro, lo han escuchado. Realmente él es un arquitecto que realmente yo admiro bastante, porque él no solamente te explica el tema arquitectónico, sino que también te explica un poco el criterio estructural sobre los comportamientos que se pueden generar. Y así como él, realmente tú te puedes convertir sabiendo ya estas nociones de estructuras. Como te mencionaba al inicio, la mayoría, digámoslo, de estudiantes no se dedican a mucho al tema de estructura porque tienen esa idea de que si yo me encargo de las estructuras, tengo miedo a que se comience a destruir. Para ello, digámoslo, tú terminando tu carrera o siendo estudiante, puedes tú especializarte en otra universidad o otro instituto el tema de estructuras. Realmente no es complicado. Se han dado cuenta que para el tema de columnas, para el tema de losas, mira, date cuenta que acá solamente es matemática básica. Matemática básica. ¿Quieres hallar el espesor de tu losa con criterio estructural? Fórmulas. ¿Quieres aplicar para tus vigas? Fórmulas. Todo son matemática básica, multiplicación, multiplicación, división, raíz. Cálculo de acero, de igual manera. Mismo proceso. Fórmula, fórmula, multiplicación, multiplicación, división, raíz. Nada más. Es eso nada más, jóvenes. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con lo que les estuve mencionando, jóvenes?